¿Conocen la impresionante historia del ghee? Un alimento que fue descubierto hace más de 5.000 años, que se ha usado como alimento de supervivencia, como medicina poderosa, como símbolo de longevidad, incluso como ofrenda sagrada. Y les voy a compartir, por supuesto, cómo preparar el perfecto ghee. Les voy a contar por qué es el tónico anti-envejecimiento más potente que existe y cómo usarlo para la salud, sobre todo para la salud intestinal y digestiva, para la desintoxicación y tratamientos de rejuvenecimiento y longevidad. Empecemos con esta alquimia. En la India jamás lo llaman mantequilla o manteca clarificada o nada de eso, lo llaman grita o ghee. Y su leyenda se remonta hacia la creación misma del universo. Se dice que el dios de la creación, Prajapati, se frotó las manos y creó el ghee como primera ofrenda a la humanidad. Esto nos llama la atención y nos hace comprender su carácter sagrado y su conexión con el poder creador. Por eso el ghee es un símbolo de pureza que limpia la mente, el cuerpo y el alma. Y se le considera que contiene la energía del sol y del dios del fuego Agni. Es literalmente el oro líquido de la India. Pero vamos a su historia también práctica. El ghee se originó en la India por necesidad, donde el calor intenso hacía imposible almacenar la manteca o la mantequilla sin que se estropeara. Acá en Argentina se le llama manteca al producto de la vaca, ya que en muchos países se le llama mantequilla. Tengan en cuenta que estamos hablando del producto que se obtiene a partir de la crema de leche, ¿no? De un producto de la vaca, no del cerdo ni tampoco margarina. Estamos hablando de manteca o mantequilla en muchos países. Como no se podía almacenar, porque se ponía fea, ellos buscaron una forma de estabilizarla, de poder conservarla. Entonces empezaron a hervirla para eliminarle el agua y las proteínas de la leche, dejando solo esa grasa pura. Hoy la ciencia nos demuestra que ese oro líquido posee la grasa más inteligente que existe. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es una grasa que tu cuerpo almacene sin más. El ghee es una fuente riquísima de ácido butírico, que es la fuente de energía preferida de las células que recubren tu intestino, dándole ese combustible que necesita para sanarse y mantenerse vital. Además, funciona como un vehículo que ayuda a transportar las vitaminas liposolubles A, D, K y E y los nutrientes curativos a cada rincón de tu cuerpo. La medicina tradicional de la India, el Ayurveda, lo considera elixir de longevidad. Es capaz de renovar y de proteger el cuerpo. Vamos a hablar de sus beneficios clave. Es excelente para tu digestión y energía. Como en el Ayurveda dicen, el fuego interno. El ghee ayuda en tu digestión encendiendo el fuego interno y favoreciendo una mejor absorción de nutrientes. Es una fuente rica en ácido butírico, un ácido graso esencial, que sana y repara la pared intestinal. Hablemos un poco de la nueva ciencia, la ciencia moderna, de la actualizada. Más allá del ácido butírico, estudios recientes han identificado al ácido pentadecanoico, que está presente en el ghee. Y es una grasa de cadena impar que se está estudiando como un omega 3 olvidado. Y esto se está estudiando por su gran potencial para mejorar la salud celular y reducir la inflamación crónica. O sea que estamos hablando de un anti-envejecimiento a nivel celular. Y tiene más beneficios, por ejemplo, la limpieza profunda. El ghee tiene la capacidad única de penetrar hasta el fondo de tus células y tejidos, actuando como un imán que se une a las toxinas que llevas acumuladas, las arrastra y las libera fuera de tu cuerpo. Es maravilloso. Por eso es esencial para una desintoxicación física y mental. También se lo considera un vehículo sanador. Se usa para mezclar con hierbas curativas porque el ghee es uno de los mejores medios para transportar principios activos. O sea, va a transportar el principio activo de la planta, va a potenciar. Va a hacer que esa potencia de la planta llegue a más lugarcitos de tu cuerpo. Eso va a asegurar que los tratamientos sean más efectivos. Fortalece el hígado, fortalece los riñones, fortalece el corazón. Y por esto que tiene a nivel celular, es un excelente anti-envejecimiento que también aumenta tu energía vital y tu inmunidad. Por eso promueve la longevidad, fortalece los tejidos internos y es un tónico para la salud reproductiva. Es oro líquido, por eso en la India tienen esta sabiduría hace tantos años, 5.000 años estamos hablando atrás.
lo utilizan en la India para todo. Ya les seguiré contando, pero sirve para heridas, sirve para medicina interna, sirve para la piel, para embellecer la piel. Y ahora vamos a ir a la receta para preparar este oro líquido y vamos a hacer un ghee realmente perfecto. Les voy a dar todos los secretos y todos los detalles a tener en cuenta para que les quede perfecto. Bueno, ahora sí, ya vamos a la receta. Para esta receta lo que vamos a necesitar es manteca pura, que no tenga ningún tipo de agregados. A veces se la llama manteca casera o en otros países también se la llama mantequilla, pero acá en Argentina le decimos manteca. Es un producto que viene de la leche de vaca, no es ni margarina ni manteca de cerdo, ¿no? Es manteca de la leche de la vaca. Con esto hacemos el ghee, esta es la base. Acá tenemos 1 kilo, esto es, cada uno es un paquetito de 200. Lo primero que hacemos es ponerlo a fuego medio en una olla. La vamos a poner a derretir. ¿Sí? Lo vamos a dejar que se derrita a fuego medio y después vamos a bajar el fuego y ahí les voy a ir explicando. Ahí ven cómo se va derritiendo. Recuerden que la manteca no tiene que tener sal ni ningún agregado. Ahí, si pueden ver, en esta manteca dice ingredientes crema de leche. A veces dice crema de leche sola, a veces dice crema de leche pasteurizada. Y nada más, no tiene ningún otro ingrediente. De 1 kilo de manteca vamos a sacar aproximadamente entre 800 y 850 gramos de ghee. El ideal es preparar el ghee en una olla de acero inoxidable, en lo posible de buena calidad, y si tiene un fondo grueso, mejor. Ese sería el ideal. Por supuesto que se puede hacer con otro tipo de ollas, pero esto sería lo mejor para obtener un producto óptimo y de excelente calidad. Bueno, ahí si queremos moverlo un poquito para que se derrita mejor, la zarandeamos nomás sin revolver. Ahí lo movemos bien y vemos que ya se derritió completamente la manteca y bajamos el fuego, mínimo. Bueno, ahí ven que bajamos al mínimo y lo llevamos otra vez al fuego. Ese sonido que se escucha y ese burbujeo es normal porque la manteca también tiene agua. Si ven que hace mucho ruido como recién es porque se calentó un poco de más. Bajamos el fuego, esperamos a que se calme un poquito, porque puede ser que se te pase, sobre todo cuando tenemos acero inoxidable. Ahí que se calmó, que tiene como un burbujeo suavecito, ahí está perfecto. Tenemos bien bajito el fuego. Miren, es una nada, o sea, súper bajito, lo más que puedan en su cocina. Y ahora va a haber un burbujeo constante porque se va a cocinar. Y vamos a ver que esto se va a empezar a separar, la grasa de ese líquido. Ven ahí, esa grasa es la que ya se está cocinando y se va a ir separando bien. Cuando se hace manteca clarificada, lo que se va sacando es esa grasa. Pero en el ghee, en el proceso del ghee, no se saca. Eso se va a ir cocinando y cuando llegue el momento ustedes van a ver que eso se va a ir al fondo. Pero todavía no es momento. Se deja quieto, van a ver el burbujeo constante y se deja cocinar. Este proceso va a llevar aproximadamente entre 40 minutos a 1 hora. Acá estamos haciendo con 1 kilo de manteca. Si ustedes utilizan más manteca, eso les va a llevar más tiempo. Bueno, como ven, ahora queda un leve burbujeo y este es el que va a permanecer todo este tiempo. Y lo vamos a dejar así este tiempo, sin tocarlo, sin revolverlo, para que se vaya cocinando muy suavemente, como ustedes pueden ver. Van a notar que los sólidos de la leche, la caseína y la lactosa, comienzan a separarse. Uno de los secretos es dejarlo, como les decía, para que esos sólidos se hundan, se van a ir al fondo de la olla. Se van a ir tornando de un color dorado, un color anaranjado suave, un marrón suave, pero más bien doradito es lo que van a ver. Hay que estar igual vigilando para que no se vaya a quemar, ¿no? Siempre tienen que mantenerse esos tonos, no tiene que ir a un marrón oscuro y menos a un negro porque ahí hay que desecharlo.
En este punto ya se empieza a ver claramente, muy claramente, cómo se separa. Y no solo eso, sino que vemos el dorado del líquido que ya va quedando, por eso le dicen oro líquido. También vamos a sentir un aroma muy particular. Para todos los que hacemos ghee es un aroma delicioso porque nuestro cuerpo lo comienza a asociar con la salud que esto implica. Así pueden ver cómo se va al fondo. ¿Ven? Ahí. Ya en el fondo está quedando los restos. Se van solitos hacia el fondo. ¿Ven ahí? ¿Están ahí en el fondo? Cada tanto lo vamos a ir moviendo un poco para que la grasa se vaya moviendo del lugarcito y se vaya cocinando todo parejo. Pero muy cada tanto, no tan seguido. Bueno, ya está acá. Recién lo acabamos de girar un poquito, de mover un poquito. Vamos exactamente 38 minutos desde que se derritió hasta ahora, con 1 kilo de manteca, ¿sí? Y este tipo de olla, ¿verdad? Ahí va muy bien. Ahora lo vamos a mover un poquito. Como ven ahí, ya se puede apreciar que hay algunas partes blancas y otras ya doradas. ¿Ven acá? Bueno, le damos una última movidita. Y ya está listo. Porque notamos que todos los residuos que están abajo están todos doraditos. Entonces ya es momento de sacarlo. En total tardamos 1 hora 10 minutos desde que se derritió la manteca hasta este punto. Apagamos el fuego y lo dejamos enfriando más o menos 20 minutos, media hora antes de colarlo para que no esté tan caliente. Vamos a usar un colador, un frasco. Este es un colador común, solo que Roma hizo este invento para que se sostenga, con un frasco y un mortero para que se sostenga bien. Y lo que vamos a utilizar son gasas, puede ser también una tela, esas telas de gasa que venden en las casas de tela, o algún trapo de algodón muy porosito y bien limpito. Vamos a hacer en 4, vamos a poner ahí para que sea mejor el colado. Ese color dorado es una belleza. Cómo va quedando. Cuando está terminando de hacerse, cuando ya va cocinando todo, ven que va quedando eso quemadito ahí. Va largando un olorcito exquisito, como a nuez tostada o a grasa caramelizada. Un aroma muy particular y muy rico. Bueno, ahí llenamos un frasco. 800 mililitros lleva este frasco, eso se deja ahí hasta que termine de gotear. Y acá nos queda un poquito más que ahora vamos a poner en otro frasquito. Ven cómo queda todos los restos en el fondo. Ahora este resto lo vamos a llevar a un frasquito para usarlo como medicina, para heridas, para pasar en la piel, para ese tipo de usos. Y este va a ser para comer. Directamente lo utilizamos para untar, para cocinar, para hacer diversos tipos de platos en la cocina. Acá ya está terminado el ghee, ya quedó solidificado, pero como estamos con temperaturas de 25 grados está como cremoso. Miren acá este restito. ¿Ven? Esta es la textura, quiero mostrarles que le queda, y si lo ponemos en la heladera se solidifica. Está ahí. Bueno, esto ya se puede consumir una cucharadita al día, como les decía, si no también se puede usar, por ejemplo, para heridas o para hidratar la piel. Si queremos que esté más durito,
lo podemos tener en la heladera, pero como ya les dije, no es necesario refrigerar. Ahora les quiero contar sobre tratamientos internos, sobre la longevidad, un poquito más en detalle, y cómo usarlo, las formas de consumo. Bueno, la dosis general para tomar el ghee, para aprovechar todos sus beneficios y para hacer una mantención del cuerpo, de tener la inmunidad alta, o sea, las defensas altas, quiero decir, tener vitalidad, bueno, aprovecharnos de todos estos beneficios en general, se suele tomar de 1 a 2 cucharaditas de ghee por la mañana al despertar en ayunas o por la noche antes de ir a dormir. Para mí es mucho mejor a la mañana. Podés tomarlo directamente, esa cucharadita es exquisito, o si no también se puede poner en un poquito de agua tibia, se mezcla y se toma. Para el tema del estreñimiento y lubricación se suele tomar de esta manera. Se agrega una cucharadita en un poquito de leche calentita y eso se toma a la noche antes de ir a dormir. Es un remedio tradicional ayurvédico para lubricar el colon y aliviar el estreñimiento. Consumirlo diariamente en la cocina. Esta es la forma que lo utilizamos en mi casa y yo creo que es una de las mejores porque se te hace hábito. Por ejemplo, una forma de usarlo es para cocinar. En vez de usar los aceites que ya sabemos que nos hacen muy mal, como los aceites de semilla, los aceites industriales como de maíz, aceite mezcla, aceite de girasol, todos esos que encontramos en los supermercados, esos ya sabemos que no los tenemos que utilizar para cocinar, ni para ensalada, ni para nada. En vez de hacer una milanesa con eso, lo haces con ghee. En vez de cocinar unas verduras saltadas con eso, lo haces con ghee, porque su alto punto de humo casi anda en los 250 grados Celsius, lo convierte en una de las grasas más seguras para saltar verduras, por ejemplo, hornear, tostar especias sin oxidarse. También es muy bueno si nutrimos cereales con él. Si somos de comer cereales, por ejemplo, yo no soy de comer cereales, pero por ejemplo sé que hay mucha gente que come mucho arroz o avena. Entonces te ponen una cucharadita sobre el arroz o sobre la avena y esto va a ayudar a reducir el índice glucémico de los carbohidratos y los va a hacer menos propensos a hacer esos picos rápidos de azúcar. Si tomas café, por ejemplo, lo puedes agregar al café caliente. Si tomas, por ejemplo, jugos verdes a la mañana, lo agregas al jugo verde y va a potenciar su efecto sanador y desintoxicante. Para la desintoxicación en particular con el ghee, la limpieza profunda del cuerpo, el ghee se consume en dosis mayores. Pero ahí lo que yo les aconsejaría es que vayan con un médico ayurveda, que conocen muy bien este tipo de tratamientos y que hay que tener en cuenta cuál es la dieta adecuada, porque las desintoxicaciones suelen ser fuertes, suelen causar lo que se llaman crisis curativas, que uno se pone mal, pero no quiere decir que ello vaya a ser para peor, sino que es parte de la propia curación tener una crisis. Entonces, el médico adecuado los va a saber llevar. El tratamiento para la salud mental y la concentración es la misma. Es tomar una cucharadita al día, como les decía, para el tratamiento general. Va a mejorar la concentración, la función cognitiva y la memoria. Que esa cucharadita que uno toma al día, al tener esa capacidad de penetración que tiene, va a ir hasta el cerebro y también va a lubricar esa zona y va a desintoxicar muy de a poquito, ¿no? Porque si uno toma solo una cucharadita y no hace una desintoxicación como les hablaba recién, con mayores cantidades de ghee, eso va a ir trabajando muy de a poquito, muy suavemente y va a ir haciendo su propia desintoxicación, su propia mejora y vamos a aprovechar todos los beneficios que les estoy hablando hace un ratazo largo que tiene el ghee. Ahora les quiero contar del tratamiento para la piel y el rostro, porque el ghee es un excelente elixir de belleza. Hidrata la piel, le da brillo, le da resplandor, es excelente para usar en el automasaje diario. Por ejemplo, hay muchas mujeres que se hacen masajes en el rostro y si utilizan como aceite, digamos, de masaje el ghee, toman todos sus beneficios aparte de hacerse el masaje. Se puede usar en mascarillas faciales o en tratamientos localizados. Ayuda muchísimo con manchas oscuras en la piel, incluso con las manchas que se hacen debajo del ojo, en las ojeras. Es excelente para curar heridas menores,
Trabaja con un potencial muy grande en lo que es hidratación, por eso sirve para labios cuarteados, para la piel agrietada en sí, para los talones, que a veces en el pie se reseca mucho, sobre todo en verano, y se hacen cortecitos en los talones. Bueno, el ghee es excelente para mantener la piel hidratada. Ahora sí, muy importante, les quiero hablar de la conservación del ghee. El ghee, con su bajísima cantidad de agua, es extremadamente duradero. El ghee lo puedes guardar en una alacena sin necesidad de refrigeración alguna y te dura meses, incluso años. También se puede obtener un ghee viejo. Los antiguos textos ayurvédicos indican que el ghee se puede conservar hasta por 100 años o más si se almacena correctamente. Impresionante. Y también se dice que a medida que se va poniendo más viejo es más valioso. La potencia terapéutica y la capacidad de desintoxicación aumentan con el tiempo. Y claro, les voy a contar las contraindicaciones, aunque son mínimas. El ghee es una grasa concentrada y como cualquier grasa saltan calorías. Por eso la moderación es la clave. No nos vamos a comer medio tarro de ghee, ¿no? Porque es delicioso y la verdad que da ganas de comerte medio tarro, pero no, para tomar una cucharadita por día, 1 o 2 cucharaditas por día. Aunque el proceso de hacer ghee elimina la lactosa y la caseína, pueden quedar algunas trazas, y las personas que tuvieran alergias graves a la proteína de leche, no solo intolerancia a la lactosa, sino alergias graves, ahí deberían evitarlo o consultarlo con su médico de confianza. Cuéntenme en los comentarios cuál de todos los usos les motiva más a comenzar y a hacer su propio ghee. Mi nombre es Danay Aguilar y si querés profundizar más en tu conexión mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia, donde hablamos de neuroplasticidad y meditación para lograr un equilibrio y bienestar mayor, cambiar nuestras vidas y transitar en esta realidad la vida que soñamos. Te dejo por acá un enlace directo para que vayas a visitarlo. Y si este video te inspiró a fabricar tu propio ghee y a llevar una vida más saludable, te invito a suscribirte al canal, a dejar un dedito arriba. Contame qué te pareció este video. Te leo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!